Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Estamos hoy 13 de abril del año 2014, a 12 años de aquel otro 13 de abril que devolvió la vigencia de la Constitución, devolvió la democracia y devolvió al presidente Chávez al puesto para el cual el pueblo venezolano lo había elegido. Estamos en el Palacio Presidencial, el Palacio de Miraflores, y nos acompaña en la primera entrevista que concede en su condición de primera combatiente de la República, Cilia Flores. Le damos las gracias por esta oportunidad. ¿Cómo está, primera combatiente? Bueno, Ernesto, aquí en medio de tantos recuerdos, en este sitio en donde nos comentaban hace un rato que fue el aló presidente del 7 de abril, 4 días antes del golpe de 2002, y aquí estuvo el comandante Chávez y recordando todo lo que fue ese 11, el 12, el 13, todo lo que fue el comportamiento del pueblo, cómo el pueblo glorioso logró el milagro, ¿no? Y entonces, bueno, aquí agradecida también por esta invitación y bueno, dispuesta a responderte tus preguntas, reportero Ernesto Villegas, y también como sé que tú eres protagonista y testigo también de estos hechos, también te haré preguntas entonces. Bueno, como no, lo haremos mutuamente. Mire, hay quienes no entienden por qué la necesidad de recordar estas fechas y dicen, bueno, los chavistas hablan mucho del 11, del 12 y del 13, y ya hace tanto tiempo de eso. ¿Qué dice usted al respecto? Yo creo que esto es una etapa que no ha culminado. Así como estamos en la era bicentenaria, esta etapa de la revolución es una etapa continua. Y la derecha ha tratado por todos los medios de que pase la página. Y lo dicen, pero pasen la página. Y es imposible. Es imposible porque fue una vivencia que nos sirve a nosotros para que diariamente estemos trabajando para que más nunca ocurra un 11, que nos sirve de experiencia para saber hasta dónde puede llegar una oposición extrema, hasta dónde puede llegar, porque fíjate que lo que nosotros vivimos el 11 de abril, el 12 de abril, no podíamos imaginárnoslos. Nosotros sabíamos que teníamos una oposición que estaba ansiosa por el poder, pero no pensábamos que tuvieran no tuvieran escrúpulos para buscar el poder por cualquier vía. Y por eso, cuando empezaron a surgir los muertos del 11 de abril, en principio nosotros no pensábamos que eso podía ser cierto. Nosotros estábamos, fíjate, Ernesto, ese día 11, yo era diputada de la Asamblea Nacional, jefa del bloque del Cambio, junto con Nicolás Maduro, y ese día teníamos sesión. Estaba William Lara presidiendo la Asamblea Nacional y se decía que venía la marcha hacia Miraflores, la marcha de la oposición hacia Miraflores. Aquí en Miraflores, desde días antes, estaba el pueblo alrededor de Miraflores, los protectores de Chávez, las protectoras de Chávez. Y entonces nosotros decíamos, no es imposible, ¿cómo esta gente se van a venir para acá si aquí también hay una multitud de pueblo acompañando al presidente Chávez? No lo pensábamos y sin embargo lo hicieron y se vinieron. Nosotros estábamos en una tarima allá afuera porque los diputados suspendimos la sesión y nos vinimos en marcha para acá, para Miraflores. En la tarima que estaba aquí afuera, estábamos pues hablando con el pueblo y tratando de controlar al pueblo también, que estaba pendiente de esa movilización de la derecha, cuando nos empiezan a decir que estaban cayendo muertos en Puente Llaguno. Nosotros pensábamos que era mentira. Decíamos, no, dejen de estar corriendo rumores, eso no puede ser. Cuando vemos a las primeras víctimas, en brazos de quién, del mismo pueblo, traían a las víctimas y vemos que casi todas las víctimas con tiros en la cabeza, producto de francotiradores, y nos dicen que en los edificios de la avenida Baral, debajo de Puente Llaguno, estaban los francotiradores y estaba la policía metropolitana también allí y la gente nuestra pues allí como protegiéndose. Después en los videos afortunadamente que quedó el testimonio audiovisual, quedaron las grabaciones
y pudimos ver la verdad de lo que pasó, porque trataron de tergiversar y decir que la marcha llegaba hasta allí, que de Puente Llaguno le disparaban a la marcha, y resulta que después se demostró que ahí no hubo marcha de la oposición, que ahí lo que había era un pueblo en Puente Llaguno que estaba siendo masacrado por unos francotiradores que los golpistas, que era la oposición que trataba de tomar el poder por asalto, había apostado allí. ¿Para qué? Para matar indistintamente a personas del chavismo o a cualquier transeúnte que pasara por allí, incluso en la avenida, en la Oliari y cerca del Fermín Toro, también habían francotiradores y estaban matando a miembros de la oposición que estaban marchando. ¿Para qué? Para que entonces en medio de esa confusión, muertos de un lado, muertos del otro lado, una guerra y justificar el golpe de Estado que después ellos salieron a tratar de justificar. Pero bueno, nosotros estuvimos allí y acompañando al presidente Chávez desde Miraflores. Le propongo que nos detengamos en ese 11 de abril y vayamos unos días atrás. Usted, como lo ha dicho, era diputada, jefa de la fracción o de la bancada del Bloque del Cambio, que agrupaba al MBR y a otras fuerzas políticas aliadas allí en la Asamblea Nacional. De modo que tenía relación directa con los representantes de la vieja política y los parlamentarios de los nuevos partidos de esa misma vieja política que venían activando allí. ¿Había algún indicio en la conducta de estos grupos políticos que le indicara que podíamos ir hacia ese desenlace, hacia el golpe del 11 de abril? Sí, fíjate, Ernesto, que nosotros allí en la Asamblea Nacional teníamos mucho debate. O sea, todos los temas políticos lo llevábamos allí y era una confrontación de dos modelos que se evidenciaba allí en la Asamblea Nacional. Pero unos días antes del 11 de abril, del golpe de Estado, curiosamente todos los diputados del Partido Primero Justicia, encabezados por el diputado Julio Borges, renunciaron a la Asamblea Nacional. Ellos renunciaron a la diputación y exigían la renuncia del resto de los diputados, exigían la renuncia del presidente de la República, de los poderes públicos. O sea, coincidencialmente lo que fue el decreto de Carmonestanga. Entonces eso evidencia que ellos estaban en el plan, ellos sabían perfectamente lo que venía y lo que se iba a hacer. O sea, que no fue casual que esa marcha trataran de desviarla, que ocasionaran muertos y que después salieran con un salvador, como supuestamente ellos llamaban al señor Carmonestanga, que por cierto después lo dejaron solo. El señor Carmonestanga no llegó solo, no llegó aquí solo al Palacio de Miraflores. Él cuando se juramentó, se autojuramentó, él no estaba solo. Él llegó aquí porque fuerzas políticas y unos grupos militares que después se supo quiénes fueron, porque salieron también allí al frente del golpe de Estado y ellos dieron, junto con las fuerzas políticas, pues estuvieron con Carmonestanga. Entonces aquí nosotros sabemos que muchos de los factores políticos estaban involucrados en el golpe de Estado de manera activa. Otros quizás no estaban de manera activa, pero sabían y se quedaron callados. Y entonces también por omisión, también participaron en el golpe de Estado. ¿Quiénes? Y entonces yo diría que, por ejemplo, Acción Democrática, Ramos Alú, ellos en verdad siempre, o por lo menos en su discurso, estaban en contra del golpe y previo al golpe de Estado ellos decían, Ramos Alú decía, aquí va a haber un golpe. Bueno, él lo anunciaba. Dijo que conocía el decreto de Carmona con una semana de antelación al menos. Sí, y decían que, y después que ellos estaban en contra, pero permitieron que eso se diera. Ellos permitieron porque ellos tenían que pararse sin dejarse chantajear y decir, mira, aquí va a pasar esto, si sabían del plan. Si ese decreto de Carmonestanga pasó por muchas manos, Brubercaría, otros que constitucionalistas, imagínate tú, un decreto que era, con ese decreto se estaba consumando un golpe de Estado. Y entonces los constitucionalistas lo que hacían era ponerle esta palabra, quitarle esta palabra y trataron de llevarlo a la constitucionalidad, cosa que era imposible. Y bueno, allí se materializó el golpe de Estado en el momento en el que el 12 de abril se autojuramenta Carmonestanga y disuelve los poderes públicos, deroga la Constitución
deroga las leyes del habilitante, 49 leyes del habilitante, las deroga Carmona Estanga. Y él no estaba solo. Lo que pasa es que después ahí fue que le vino el problema a ellos, porque cuando todos vinieron a tratar de repartirse, como ellos creían que era una piñata, el país para ellos lo que representa es una piñata, ellos venían a repartirse la piñata y resulta que Carmona le dijo, no, usted no va para el baile, usted salga de aquí, usted vaya, vamos, lo sacó a Carlos Ortega, que a todos los que querían un ministerio lo fue sacudiendo, como se dice en el argot popular, lo fue sacando de la escena y allí se empezó una confrontación interna que no ha cesado. Por eso no podemos olvidar, porque es que todo lo que viene pasando de hace 12 años se repite ahora en este momento. En este momento ellos también están tratando de, por las vías inconstitucionales, acceder al poder, pero también el problema interno que tenían en aquel entonces ahora lo tienen más agravado. Vamos a hacer una pausa. 11 de abril, estaban ustedes en la adyacencia del Palacio de Miraflores con ingenuidad, ¿verdad? Pensando que no era posible que ocurriera lo que finalmente ocurrió. Después de los muertos, el pronunciamiento de los militares, del grupo golpista que desconoció la autoridad del comandante Chávez, hubo un periodo de espera acá en el Palacio Presidencial. Ustedes permanecían con el presidente en este mismo palacio. Quisiera que nos contara cómo fueron esas horas, cómo fue el momento en que el comandante Chávez sale rumbo al Fuerte Tiuna para quedar prisionero, y luego avanzaremos pues en el desenlace del 13, del cual se cumplen hoy 12 años, y podemos abordar también algunos temas de política actual, ¿le parece? ¿Cómo no? Vamos a la pausa y venimos con Cilia Flores, primera combatiente de la República. Continuamos, amigas y amigos, desde el Palacio Presidencial de Miraflores, con la primera combatiente de la República, Cilia Flores, en esta su primera entrevista en tal condición. Estamos conversando sobre los sucesos del 11, 12 y 13 de abril del año 2002, de los cuales se están cumpliendo 12 años. Íbamos justamente por aquel 11. La noche del 11 fue dramática, una espera en este palacio, con traiciones a granel que rodeaban al comandante Chávez, quien termina siendo trasladado hacia el Fuerte Tiuna prisionero. ¿Dónde estaba Cilia Flores en ese momento? Sí, nosotros estábamos, como te decía en un principio, en una tarima aquí en Miraflores, enfrente, aquí, con todo un pueblo que desde días antes estaban allí defendiendo al comandante Chávez y al gobierno y a la revolución. Y bueno, esas horas, bueno, terrible. El Nicolás Maduro, para ese momento también diputado de la Asamblea Nacional, estaba... ¿Era su subalterno en ese momento? Sí, sí, estábamos en la Asamblea Nacional en el equipo de dirección de la fracción, y él estaba cumpliendo una misión con Pedro Carreño, también diputado, y yo estaba aquí con el resto con los diputados, Iris Varela, estaba Darío Vivas, estaba Desiree Santos, Noel Hipocaterra, Rodrigo Cabeza, estábamos todos allí tratando de calmar al pueblo y bueno, y manteniéndonos nosotros allí también en acompañamiento con el pueblo. Y entonces, mientras tanto, todo lo que ocurría, se venían y nos decían que venían por la parte de atrás, que iban a entrar por Pagüita, que venían arengando hacia Pagüita. Juan Barreto se fue hacia allá, un grupo se fue hacia allá, y nosotros desesperados. Nicolás me llamaba y yo le decía que salga la guardia, que nos van a venir por detrás y van a agarrarnos aquí y no sabemos qué va a pasar, que salga la guardia. Y entonces en ese desespero él llamaba también para tratar de que saliera algún contingente, y efectivamente salió un contingente de aquí hacia Pagüita. Pequeño, porque claro, ya tenían el control los golpistas, pero salió un pequeño grupo y logró contener algo, porque esta manifestación que venía por detrás, que querían agarrarnos, nos mataban allí, pues. Y entonces allí nosotros resistiendo, hasta que, bueno, el presidente Chávez, estaba un grupo aquí adentro, otros estábamos allá afuera. Se daba la circunstancia de que la Policía Metropolitana estaba implicada en el golpe, ¿no? Sí, que eso es lo grave. La Policía Metropolitana estaba
con la ballena y con las tanquetas, estaban allí en Puente Yeguno, en la avenida Baral, en la parte de abajo. Y allí había todo un enfrentamiento porque la policía le estaba disparando, junto con los francotiradores de los edificios, disparándole al pueblo que estaba en Puente Yeguno. Y por el otro lado nos venía entonces un grupo de la marcha de los más violentos que venían armados y al frente venía uno de los dirigentes principales militares al frente de ellos y entonces nosotros en el medio. Hasta que el presidente Chávez, bueno, después que ocurrió todo, las muertes por parte de los francotiradores y el presidente siempre por ese amor al pueblo y evitando que hubiera más derramamiento de sangre, cuando vienen los traidores a tratar de negociar con él para que él firme la renuncia, el presidente le dice, no, yo soy llévenme preso, pues. Y se lo lleva un presidente preso, se lo llevan preso, secuestrado. Y el pueblo afuera. ¿Ustedes estaban acá? Nosotros estábamos afuera y nosotros logramos hablar con el presidente, fue por teléfono, cuando regresa Nicolás con Pedro Carreño, y estamos afuera y llamamos al presidente. Y habló Nicolás Maduro con el presidente, habló Tarek William Saab y hablé yo por teléfono. Y le dije, ¿qué hacemos, presidente? ¿Qué hacemos? Y el presidente nos dijo, resguarden sus vidas, resguárdense que esto ahora es que comienza. Y entonces dijo, no queremos mártires, el presidente no quería que el pueblo que hubiera más mártires aquí. El presidente con esa nobleza y con ese amor, y casi nos lo suplicaba, resguárdense, porque él sabe cómo es el pueblo y cuando uno está ahí enfrente, uno va hacia adelante. ¿Qué hicieron ustedes? Entonces nosotros, fíjate, el presidente ya se lo llevaban y nosotros nos fuimos, Pedro Carreño, Tarek William Saab, Ángel Rodríguez, Nicolás y yo. Nos fuimos a un sitio, no hallábamos para dónde ir porque uno no estaba preparado para un golpe de Estado. ¿No tenían una concha preparada? No, uno no está preparado y entonces, bueno, dando vueltas por Caracas, imagínate con el corazón pequeñito, no sabíamos de nuestro comandante Chávez, no queríamos estar con él, dando vueltas, pero vamos con él, pero ¿cómo hacíamos? No podíamos estar con él y eso era terrible para nosotros. Pedro Carreño después se fue hacia otro lado, pues éramos 5 de los más buscados, nos decían, que nos andaban buscando después por tierra, agua y aire, y entonces Pedro Carreño se fue por un lado, nos quedamos Tarek, Ángel, Nicolás y yo en un sitio por aquí en el centro, después y ahí dormimos. El día 2, ese mismo día se fue Tarek William. Se quería ir con la familia, nosotros tratábamos de retenerlo y él se fue, bueno, y lo detuvieron. Y cuando él se está yendo y nosotros estamos viendo por las ventanas, vemos un movimiento extraño de carros que se empezaron a parar cerca y nosotros conocíamos a los funcionarios de la DICIP que nos perseguían siempre, pues. Y entonces Nicolás los identificó inmediatamente y le dijo a Ángel, busca la camioneta, la paras enfrente y nosotros salimos y nos montamos. Y entonces, vámonos. Y entonces Ángel, vamos a tomarnos un café. No, no hay café, vámonos. Y efectivamente, Ángel buscó la camioneta. Ángel era menos conocido. A Nicolás lo conocían más y a mí me conocían un poco porque era la jefe de la fracción y había trabajado el caso de Montesinos. Y entonces dijimos, Ángel, que es el menos conocido, que salga. Entonces él vino con la camioneta. Nos montamos en la camioneta, pero ellos nos vieron y nos persiguieron. Nos fuimos por la cota 1000 y entonces Ángel casi nos mata. O sea, ahí nos dispararon. En lo que salimos hubo una persecución, nos dispararon. Ángel, no nos mataron los DC, pero casi nos mata Ángel porque iba como a 500 en esa camioneta. Agarramos la cota 1000, pero a una velocidad que nosotros estábamos como asustados porque dijimos, Ángel, no, mejor vamos a entregarnos, nos va a matar. Y bueno, logramos evadir a esta gente que nos perseguía y nos fuimos a un barrio del este. Estuvimos allí con la casa de unos buenos amigos. Nos las dejaron allí, nos compraron pan, jamón, jugo. Nosotros no comimos medio bocado en esos días, no podíamos comer. ¿Eso era la mañana del 12? Eso fue en la madrugada del 11, ya casi amaneciendo 12 ya.
ya casi amaneciendo 12. Ustedes ven por televisión la disolución de los poderes Allí públicos. en ese sitio estábamos en esa vivienda, en un barrio popular. Lo primero esta noche, terrible, pues, y amanece el 12 y había un silencio. Mira, el ambiente era algo que yo creo que eso lo podía percibir todo el pueblo. O sea, había un silencio, una pesadez, una calma, pero demasiada calma. Y entonces viene la autojuramentación de Carmonestanga. Nosotros estábamos allí, teníamos un televisor pequeño allí y empezamos a verlo, ¿no? Y entonces, bueno, con la tristeza y no saber de Chávez y, bueno, dispuestos ya nosotros habíamos hecho planes, bueno, nos quedamos aquí, vamos a la resistencia, a la clandestinidad desde aquí para luchar contra esta dictadura, porque es una dictadura, todavía no se había consumado, decíamos, y esto, bueno, vamos a ver, porque esto lo están disimulando el golpe de Estado y están tratando de echarle la culpa a Chávez y que los muertos son de Chávez y resulta que es toda una manipulación. Y entonces cuando vemos la autojuramentación aquí, vemos a Carmonestanga que empieza a disolver los poderes. Cuando disuelve el primero, nosotros, bueno, contrario a lo que hubiera sido una reacción a lo mejor natural de tristeza, indignación, nos alegramos. Sí, porque cuando dijeron se disuelven de sus cargos los diputados principales y suplentes en la Asamblea Nacional. Nosotros, qué bueno, oye, porque ya no podían disimular el golpe de Estado. Era un golpe. Y el mundo tenía que ver que era un golpe. Era diferente si ellos lo disimulaban con que venía y Chávez había renunciado y habían unos muertos. ¿Qué cree usted que pasó por la mente de quienes planearon eso? Siendo tan notorio, tan, digamos, rocambolesco, ¿por qué se dieron, digamos, el permiso para hacer algo tan grave? Se envalentonaron, bueno, les salió lo que ellos son, la esencia sale, la naturaleza sale. No lo pudieron ya ocultar más y empezaron ellos, se les fue el yo. A todito empezaron en televisión, no, fui yo, no, fuiste tú, no, yo estaba, no, fue en tu casa, no, fue en la mía. No, que estaban, o sea, nosotros somos. Y después yo no fui, ¿no? Pero en ese momento ellos estaban envalentonados, ellos estaban así como en éxtasis, se volvieron locos. Entonces nosotros nos alegramos cuando dijeron, porque dijimos, y entonces cuando dijimos que disuelvan los demás, nosotros mismos decíamos que disuelvan los otros poderes. Y efectivamente empiezan, se destituyen de su cargo a los magistrados, al defensor del pueblo, al fiscal general, a los rectores, a los gobernadores. Las leyes del habilitante se derogan. Cambian el nombre a la República, imagínate. Se cambia, nosotros empezamos a aplaudir, porque este es un golpe de Estado. Como debe ser, un golpe de Estado tiene que ser no disimulado. Ellos lo estaban disimulando. Dijimos, esto es un golpe de Estado y así nos dan a nosotros más fuerza, más herramientas, más argumentos, la razón para la lucha. Cuando tu adversario está cometiendo un error, no lo interrumpa. No, y por eso nosotros, mira, Ángel Rodríguez, Nicolás y yo empezamos a aplaudir y nos alegramos. Dijimos, esto es... Entonces ustedes están aplaudiendo mientras aquí también están aplaudiendo, sí. Porque en el Salón Ayacucho estaban los carmonistas. Ellos, y decían democracia, pero ellos aplaudían por la democracia y nosotros aplaudíamos porque es evidente la dictadura, evidente el golpe de Estado. Es evidente y esto no lo acepta en el mundo. En este siglo, ¿quién puede aceptar un golpe de Estado de esa naturaleza? Ya se le vio la costura, pues, como decía el comandante Chávez, por más que se tongonee, siempre el dicho del comandante Chávez, ¿no? Y entonces allí nosotros dijimos, bueno, nosotros vamos a la lucha, nosotros ahora con más fuerza vamos a combatir a esta dictadura. ¿Qué hicieron? Nosotros, bueno, estábamos allí sin carro, porque nos dejaron, a nosotros tres nos dejaron ahí, los que nos llevaron, y el carro se lo llevaron, pues. Nos quedamos Ángel, Nicolás y yo. Entonces dijimos, ¿cómo hacemos? No teníamos ni medio, nada, porque nosotros salimos de aquí así como estábamos, y entonces dijimos, bueno, vámonos, Ángel y yo, vámonos a buscar
el carro se había quedado, el carro nuestro se había quedado adentro del Fuerte Tiuna, imagínate, porque Nicolás había logrado evadir allí una captura que le iban a hacer a él y a Pedro Carreño, y salieron en otro carro y dejaron el carro nuestro allí, se quedó secuestrado el carro, pues. Entonces dijimos, bueno, Ángel y yo vamos a ir a buscar, bueno, ese 12 lo pasamos allí. El 13 en la mañana dijimos, vámonos, vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué hacemos. Y entonces en ese momento llegan los buenos amigos nuestros. Pues nosotros pensábamos que nos habían dejado allí. Dijimos, aquí no nos venía a buscar, sino si quieren, si los enemigos lo que quieren es ubicarnos para matarnos, porque nos estaban buscando para matarnos. No era un jueguito, o sea, era el plan macabro de ellos. Dijeron, bueno, ya dimos el golpe, ahora matamos a los dirigentes, tenemos a Chávez secuestrado, intentaron matar al comandante Chávez, matamos a los dirigentes principales y barremos el chavismo y listo, y nosotros nos ponemos aquí 100 años. Y resulta que, bueno, nosotros dijimos, vamos a combatir eso, vamos a la resistencia, y llegaron los buenos amigos nuestros. Fíjate tú, tremendo amigo que es Calixto Ortega y la esposa, con el que nos había llevado Sorayita, con el que nos había llevado, que nos dejó allí y después se retiró. Él mismo buscó, se contactó con Calixto y Calixto le dijo, no, yo quiero ir a donde están ellos, yo los voy a buscar. Y entonces fueron en el carro de Calixto con la esposa manejando. Y nosotros eso lo tenemos que recordar siempre, porque eso lo hacen los amigos, es un buen amigo y leal. Y entonces, bueno, nosotros, ¿qué pasó? Habíamos escuchado cacerola, habíamos escuchado movimiento en la noche, del 12 para el 13, habíamos escuchado allí mucho movimiento, mucho ruido, y entonces, pero no sabíamos exactamente la magnitud. Y entonces con Calixto Ortega salimos en el carro y nos fuimos a recorrer Caracas, nos fuimos por Petare y empezamos a ver la gente que salía, como lo dice la canción de Yoginando Canto. Y bajaron. Bueno, vimos que bajaban y la gente, o sea, eso fue algo increíble. Y entonces nosotros, bueno, vámonos, ¿para dónde nos vamos? Vámonos para Miraflores. Entonces nos vinimos para Miraflores, recorrimos toda Caracas, vimos el movimiento, arengábamos, donde fuéramos, la gente emocionada cuando nos veíamos y nos vimos para acá, para Miraflores. Cuando veníamos llegando, ya no, esto estaba full, ya había un momento en que ya el carro no podía continuar. Hay una grabación de ustedes dirigiéndose a la multitud, sí, en ropa deportiva, sí, que dice el presidente que era ropa prestada. Es una ropa que le prestó Calixto y una ropa que me prestó Soraya, entonces nos quedaba un poquito grande. Entonces salimos del carro y la gente cuando nos ve emocionados, nos alzan en hombro y nos trajeron cargados hasta acá, hasta la puerta de Miraflores, en hombro, o sea, ese pueblo tan hermoso. Ya había oído Carmona, obviamente. Había oído Carmona en ese... Claro, era 13 ya. Sí, el 13, porque aquí ya estaba el pueblo afuera. Entonces nosotros llegamos y estaba un camión allá afuera y nos montamos en el camión y ahí empezamos, bueno, Nicolás empezó a hablar bueno, empezamos ya las exigencias, lo que estaba haciendo el pueblo desde su corazón, que era exigir que regresaran a Chávez. Queremos ver a Chávez. Ustedes hacen referencia al alzamiento popular y militar de Maracay, porque sí, mientras esto ocurría en Maracay se iban concentrando, claro, los militares leales a la revolución. En Maracay y en otras unidades militares no habían aceptado el golpe, por supuesto. Y entonces se había revertido completamente. Estos generales que habían dado el golpe se quedaron solos, sin tropas. Las tropas estaban con el comandante Chávez. La oficialidad media, los oficiales, incluyendo a los cadetes, estaban con el comandante Chávez. Y eso empezó a revertirse inmediatamente, que hubo la autojuramentación y que se dio el golpe. Y entonces allí, incluso ahí, fíjate, hay una anécdota de acá, de la Guardia de Honor. ¿Sabe que le tocan los honores al presidente, no? Entonces parece que Carmona quería que le tocaran la banda de la Guardia de Honor, que le tocara los honores. Y la Guardia dijo, pero no, pero ¿y por qué nosotros le hemos tocado honores a ese viejito? ¿Quién lo nombró? No, nosotros no le vamos a nombrar. Y entonces ellos tenían una pelea porque querían que le rindieran honores. Y aquí se resistían a rendirle honores a ese señor que nadie lo había elegido. Y entonces, bueno, eso se daba todo ese ambiente y nosotros
llegamos allí a ese camión. A todas estas, usted era la jefa de la bancada parlamentaria del Bloque del Cambio. Factores políticos de oposición se movieron porque estaban opuestos a que les disolvieran su propia curul. Los parlamentarios, los jefes parlamentarios de Acción Democrática y otros partidos, Mira, hay relatos pues de que hicieron contacto. ¿A usted nunca la llamaron desde el bando de la oposición? nunca, todo lo contrario, vimos algunas diputadas, por ejemplo, a la diputada Liliana Hernández. Tristemente, porque compartíamos y uno por mucho que en los temas políticos somos adversarios, ahí convivíamos, nosotros en la asamblea a veces amanecíamos y entonces nos comíamos una arepa o un sándwich. Tenía una relación personal. Pues, con ellos en los momentos en que no estábamos en el debate, o sea, la parte humana, ¿no? Y entonces, pero fíjate tú, esa señora, cuando nosotros la vemos en la televisión diciendo, ¿y dónde estará Iris Varela? ¿Y dónde estará Silvia Flores? ¿Dónde estará Nicolás? ¿Dónde estarán? ¿Dónde estarán? ¿Dónde lo ubiquen? Y empezaron, eso fue un grupo, ella y otros voceros de los golpistas, en ¿no? ese momento, ¿Que dónde estábamos para que nos buscaran? O sea, en ese momento, todas las figuras públicas del chavismo eran catalogadas como asesinos, sí, eran perseguidos como criminales. Ellos, fíjate que ellos instalaron como un muro de los lamentos, donde empezaron a escribir y a poner velas y velones. Empezaron a velarnos en vida. Y ahí estaban los nombres de todos nosotros, entonces todo el que pasaba, el que se le ocurría, Ernesto Villegas, Silvia, ¿quién? Aristóbulo, y ahí nos fueron, o sea, eso está allí, eso también quedó grabado en ese engolosamiento de ellos. Entonces, en ese tiempo no hubo contacto de parte de la oposición con ustedes. No, en lo absoluto. Si ellos estaban, lo que yo te decía, a lo mejor muchos no sabían y fueron sorprendidos en el golpe. Otros sabían plenamente y eran de los promotores del golpe, pero todos se unieron para ver qué pasaba. Todos se unieron para ver si, bueno, vamos a apostar, si se da, bien. Y nosotros, bueno, en la repartidera, ahí quedamos mejor que con Chávez. Todos se aliaron, como están aliados ahorita todos por una salida inconstitucional. Ok. Una vez acá de vuelta, en el Palacio de Miraflores, 13 de abril, ¿cómo fue la espera por la llegada del comandante Chávez? Nosotros, bueno, después de estar allí arengando en el camión y hablando y en esa relación tan hermosa con el pueblo, la misma gente, no, que pasen, vayan a Miraflores, ya empezaban a llegar ministros, ya estaban aquí adentro, entonces ya aquí habían tomado desde arriba, y esto estaba tomado por las fuerzas revolucionarias militares, tenían el control. Entonces nosotros entramos para acá y estuvimos aquí, bueno, vimos a José Vicente en la exigencia. Mira, José Vicente también, concha, la verdad que uno tiene que agradecerle eternamente a José Vicente Rangel, su constancia de vida, su línea recta de vida, que en ese momento lo demostró, su lealtad. Él con esa fuerza exigiendo, él no estaba negociando la restitución del presidente Chávez, él estaba exigiendo la restitución del presidente Chávez con los militares que lo tenían secuestrado. Nosotros escuchábamos las conversaciones y él exigiendo, incluso amenazándolos con la fuerza, tomar por la fuerza espacio que ellos tenían para lograr el rescate del comandante Chávez. Y bueno, llegó Isaías Rodríguez, que es otro que tenemos que darle un reconocimiento también por su valentía. Él engañó a los golpistas. Isaías dijo que iba a declarar a favor del golpe. Sí, dejaron correr que iba a renunciar. Sí, él iba a renunciar, iba a decir que estaba bien, que Carmona era el presidente. Solo por eso salió en vivo. Y entonces, pero con la condición de salir en vivo. Entonces salió en vivo por todos los canales. Y él empezó muy bien y empezó a decir, bueno, porque el Ministerio Público fue a un fiscal allá y termina diciendo, porque esto es un golpe de Estado y el presidente no ha renunciado. Y lo dijo rapidísimo, porque él sabía que al decirlo, lo iban a cortar como en efecto. Salieron todos los canales, fueron saliendo uno por uno del aire. Pero ya lo había dicho, y eso el presidente Chávez y comentó una vez, y muchas veces comentó,
que él había escuchado eso en un televisor pequeñito que tenía, y que eso fue como un rayo de luz que le llegó cuando él vio que el fiscal general dijo que el presidente no había renunciado y que había un golpe de Estado, ¿no? Entonces son esos hechos que fueron determinantes para la restitución del comandante Chávez, del hilo constitucional, de la democracia, y bueno, aquí estuvimos hasta que en la madrugada del 14, amaneciendo el 14, vimos el helicóptero que venía y llegó aquí a Miraflores con el comandante Chávez. Un milagro. Para nosotros entonces ya era como la resurrección. Eso fue increíble. Aquí estuvimos y tenemos otra anécdota, ¿no? Del 14, porque después que el presidente habló a los medios, después que salió y le habló al pueblo, y después nos quedamos aquí adentro conversando, no nos queríamos ir, nadie se quería ir, porque decíamos, tenemos que seguir protegiendo al presidente. Y como a las 8 de la mañana, dijimos, no, bueno, vámonos, el presidente había hablado de que váyanse a sus casas y preparen unos bollitos con mantequilla y queso. Y nos acordamos que teníamos días que no comíamos y nos dio hambre. Y dijimos, le vamos a comer bollitos con mantequilla y queso. Entonces saliendo de aquí, íbamos con Desiree Santos y Desiree iba molida. Y entonces en una alcantarilla metió el pie y se cayó. Ay, caramba. Y entonces la gente se asustó porque creía que le habían dado un tiro. Porque claro, en el momento que ella cae, ¿qué pasó? Y ella cae y ella se queda tendida. Y entonces nosotros decimos, no, déjenme aquí, déjenme durmiendo aquí, yo me quiero quedar durmiendo aquí. Y entonces la levantaron cargada y bueno, la llevaron y le enyesaron el pie porque tuvo un esguince allí. Y bueno, nos fuimos a la casa el 14. Nos comimos los bollitos con mantequilla, queso, café con leche, nos acostamos, dormimos y el lunes nos levantamos a trabajar a la asamblea, o sea, como que si no había pasado nada. Mire, y a todas estas en la familia, porque ustedes como pareja vivieron eso juntos, ¿no? Pero los hijos en otro lugar, ¿cómo es esa? Sí, nosotros cuando esa estábamos experiencia? aquí, el 11, yo estaba aquí y bueno, en comunicación con Nicolás que estaba en Fuerte Tiuna. Y entonces cuando vimos que ya en verdad habían unos muertos, que ya había todos los signos de un golpe de Estado, de que ya no acataban la orden del presidente, que partieron la pantalla cuando el presidente quiso hacer una cadena, y cuando vimos que no atendían a las órdenes, los comandos que tenían que salir a proteger al pueblo no atendían las órdenes. Incluso yo en la tarima le dije a Iri, le dije a Darío, a Rodrigo, le dije, esto es un golpe de Estado. Yo nunca he vivido un golpe de Estado, pero yo, por todo lo que se veía, yo le decía, esto es un golpe de Estado. Y entonces yo, no, vale, esto es un golpe de Estado, nos están dando un golpe de Estado. Entonces le dije a ellos, vamos, la familia, estos van a ir, lo primero que van a ir a las casas nuestras. Mi casa fueron y la allanaron, nuestras viviendas nos las allanaron. Entonces desde aquí empecé a llamar, ¿no? Pues los niños, los hijos están pequeños. Entonces llamamos a vecinos, mira, llévense a los niños, llévenselo para su casa y los repartimos. Y salieron y se fueron con otras familias, pues nosotros sabíamos que estaban bien cuidados y bien queridos por las familias que los tenían, a los hijos nuestros. Y bueno, y los hermanos, todo el mundo anda huyendo. O sea, todo el mundo se fue porque sabía que en un golpe de Estado, en una dictadura fascista, iban buscando a todos los chavistas, nos iban a desaparecer a todos los chavistas y nos iban a distinguir y iban a atacar incluso a la familia. Pues así se comportan ellos, lo demostraron. Tenemos que hacer una pausa. Al regreso, 12 años después, ¿qué lecciones nos arrojan aquellos hechos? ¿Cómo ha sido, primera combatiente, este año de su condición de compañera, de vida, esposa del presidente Nicolás Maduro? ¿Qué perspectivas se le abren a Venezuela luego de todos estos hechos que hemos vivido en las últimas semanas? Vamos a la pausa y continuamos con Cilia Flores. Continuamos, amigas y amigos, aquí en el Palacio Presidencial de Miraflores con Cilia Flores, primera combatiente de la República. Imposible echar en falta, extrañar la figura del comandante Chávez, cotidianamente, pero en un día como hoy, 13 de abril,
el protagonista fundamental de aquellos hechos de hace 12 años. ¿Qué reflexión le merece a Cilia Flores? Fíjate, estamos aquí en este sitio y de aquí se ve, mire, el cuartel de la montaña. Ahí está él. Y desde ahí está aquí también. Desde aquí él ve. Nosotros lo vemos, pero lo más importante es que él nos ve. Y que lo que está pasando es una continuidad. Es un proceso. Nosotros estamos en una revolución. En una revolución que comenzó y llegó con el comandante Chávez. Y que nosotros tenemos la obligación de continuar ese legado por él, pero por el pueblo que le dio al comandante Chávez todo su amor. Fíjate que uno dice, cónchale, uno, lo que a uno le van a dar que se lo den en vida, ¿no? Después uno se muere, no, que era muy bueno, que yo lo quería mucho, ¿no? Eso, y yo creo que una de las grandes satisfacciones y tranquilidad que uno puede tener uno en su corazón y en su conciencia, el pueblo, en lo colectivo y en lo individual cada uno de nosotros, es que le dimos al comandante Chávez en vida y se lo demostramos, el amor, y le demostramos el acompañamiento y le demostramos la lealtad, y que después que él partió se la seguimos demostrando, seguimos con él, seguimos con su legado, y que en este tiempo, así como yo digo que estamos en una revolución, también está la contrarrevolución que se mantiene allí vivita, ¿no? Y por eso vemos cómo los mismos que dieron el golpe de Estado en abril de 2002, los mismos intereses que estaban detrás del golpe de Estado de abril de 2002, los mismos grupos económicos, políticos, mediáticos, transnacionales, el imperio, son los mismos intereses que están ahora en este momento tratando de reeditar, una reedición devaluada del golpe de Estado de abril de 2002, devaluada por completo, porque primero que el pueblo no es el mismo, el pueblo tiene mucha más conciencia, la Fuerza Armada tiene mucha más conciencia, hay mucha más unión, hay mucha más unidad, y de parte de ellos la división es Valga López, no tienen la fuerza que tuvieron, a lo mejor que pudieron ellos aglutinar en 2002, tuvieron una fuerza de la sociedad civil organizada, a la que manipularon y utilizaron como carne de cañón, para que después sus francotiradores le dieran a ellos mismos. Esa fuerza que ellos acumularon se les diluyó, porque se les vio cuáles eran sus intenciones, no tienen proyectos, no tienen planteamientos, no tienen ellos amor por la patria y mucho menos amor por el pueblo. Al pueblo lo desprecian. Y ahora lo desprecian más porque ellos desprecian al pueblo, porque si el pueblo fue capaz de mantener al comandante Chávez durante 14 años y después al hijo del comandante Chávez y a la revolución, ellos desprecian y odian al pueblo. Entonces, en función de eso, están tratando de reeditar ese golpe de Estado, pero se consiguieron ahora con la conciencia y la fortaleza de este pueblo, pues que no va a permitir que más nunca aquí haya un 11 de abril. El pueblo lo dice, si vienen como un 11, saldremos como un 13. Pero el presidente Nicolás Maduro dice, vamos a trabajar todos unidos y bien, con toda nuestra fuerza para que aquí más nunca haya un 11, que aquí más bien cada día sea un 13. Todos los días un 13, porque los 13 es un día de esperanza, de fe, de resurrección, de amor. Y eso es lo que nosotros, por eso es que vamos a trabajar. Por cierto que aquel 13 fue un día de trabajo normal, el 14 realmente, porque el presidente Chávez llega en la madrugada del 13 para el 14, ¿no? Pero no se desató la cacería de brujas contra los que habían, digamos, promovido el golpe de Estado. Entiendo que incluso los diputados que habían renunciado se reincorporaron al Parlamento. Sí. No hubo una cacería de brujas, pues, ¿no? No, sí, todo lo contrario. Aquí, fíjate tú, los que dieron el golpe, los que estaban aquí así como que en el éxtasis, cuando un grupo se quedó aquí atrapado cuando llegó el pueblo. Se quedaron atrapados en un saloncito y allí llegó el fiscal general y llegaron los dirigentes políticos, hasta Nicolás pasó por allí, y otros dirigentes políticos pasaron a garantizarles sus derechos, más bien a tranquilizarlos porque estaban aterrorizados. Ellos sabían que allí, ellos sabían lo que ellos habían hecho y ellos sabían que podían esperar cualquier cosa. Si el pueblo hubiera entrado, si hubiera... el gobierno hubiera sido un gobierno verdaderamente como ellos lo definían,
Entonces ellos estaban aterrorizados y entraron nuestro dirigente, nuestro fiscal general, a tranquilizarlos, y entonces ellos pues respiraron, porque hasta se orinaron allí del susto, porque el miedo, el terror al pueblo y el terror a la autoridad, y sin embargo se les respetó tanto su derecho humano que, bueno, que muchos de ellos lograron y se escaparon después y andan prófugos de la justicia. Carmona está en Colombia, ¿no? Hay algunas personas que permanecen pagando condena, después que el comandante Chávez, por cierto, dictó un decreto de amnistía el 31 de diciembre del año 2007. Pero hay un caso que ha sido bandera de parte de la oposición, que es el caso del comisario Simonovic, que ya va a cumplir unos 10 años, tiene 9 años y tanto preso. ¿Qué piensa usted del pedido de amnistía o de perdón para él y otras personas que han sido detenidas? Yo creo que ya el comandante Chávez, en su magnanimidad, perdonó a los que le habían dado un golpe de Estado, que lo secuestraron y lo querían matar y querían masacrar al pueblo. Y él dictó y promulgó esa ley de amnistía. Pero la Constitución es muy expresa cuando señala que hay delitos que no pueden estar sujetos a ningún tipo de amnistía ni de ningún beneficio. Los delitos de lesa humanidad. Y aquí hubo homicidios intencionados, premeditados, con ensañamiento, alevosía, ventaja, por parte de estos promotores del golpe de Estado, por los golpistas. Ellos planificaron el golpe, planificaron los muertos, planificaron hasta la impunidad. Ellos todo en un paquete. Y entonces allí hubo un juicio, en el juicio hubo pruebas, testimonios, incluso la policía que estos señores dirigían, grababan, o sea, hablaban por el sistema móvil, ¿no? Y allí quedaron grabadas órdenes que ellos daban y conversaciones y todos los testimonios, pues, y todos los que hubo. Fíjate que hubo dos francotiradores de la Policía Metropolitana que estaban en las tanquetas y en las ballenas allí en Puente Llaguno, en la parte de abajo, que curiosamente se suicidaron en esos días de las investigaciones. Se suicidaron adentro de Cotiza. A esos los mataron. El análisis es facilito y los familiares dijeron que ellos no tenían razones para suicidarse. 2 suicidios de 2 de los francotiradores de la Policía Metropolitana. Eso está allí en las investigaciones que después, bueno, salió a relucir. Eso salió a relucir, pero ellos han tratado y lo taparon también y no le dieron la cobertura que tenían que darle. Y entonces estos señores están incursos en delitos de lesa humanidad. Ahora, ellos han pedido medidas humanitarias, que es otra cosa. Ellos, lo que pasa es que tienen una mezcolanza, ellos no pueden ligar amnistía, perdón con medida humanitaria. ¿Es una cosa o es la otra? O es amnistía y la piden por los canales ordinarios y se le dirá que no procede porque es inconstitucional, porque la Constitución lo prohíbe. Si ellos quieren pedir medida humanitaria, la tienen que pedir por la vía judicial, ante los tribunales. Y entonces allí ellos verán si reúnen las condiciones por la enfermedad, por algo que sea muy grave, porque son medidas humanitarias que alguien muy grave que no puede recibir un tratamiento en el sitio donde está, sino en otro. Entonces pero eso lo tiene que evaluar, en todo caso, el Poder Judicial, el Ministerio Público y no el Poder Ejecutivo ni no el Presidente de la República. Entonces allí el presidente ha sido bien claro. Él ha dicho, mira, hay tiempos de justicia y hay tiempos de perdón. El presidente Chávez, hubo tiempo de justicia, hubo investigaciones, hubo tiempo de perdón, decretó la ley de amnistía. En este momento se dan otras circunstancias también de intentos de golpe de Estado, hay personas involucradas y tienen que ir a la justicia, porque es la única forma que aquí haya paz. Si tenemos justicia, habrá paz. Nosotros no podemos avalar la impunidad, porque la impunidad es lo que nos ha hecho más daño, es la impunidad. Incluso la misma oposición habla de no a la impunidad, pero cuando se detienen a los que están incurriendo en delitos violentos, entonces piden la libertad de ellos y dicen que son estudiantes. No, es una manipulación perversa la que ellos traen. Tú dijiste una palabra muy acertada sobre las guarimbas, ¿no?
que la guarimba son las hijas siniestras, y eso es verídico, eso es algo siniestro. Ya no ponen los francotiradores en las platabandas de los edificios a matar a sangre fría a la gente con tiros en la cabeza, pero ponen guayas que degollan. O sea, eso es algo horrible, ¿vale? Y no pueden decir que son estudiantes. Nosotros somos defensores de los estudiantes. La mayoría de los estudiantes aquí en Venezuela son revolucionarios. El porcentaje del 60-70% de estudiantes revolucionarios están estudiando, trabajando, construyendo patria. Hay una minoría que son de la oposición, pero también son estudiantes y son jóvenes y también los queremos. Y ellos no son los que están promoviendo este golpe de Estado. Detrás de ellos están unos que ni son estudiantes, ni son jóvenes, ni son inocentes, que son unos perversos, como tú identificas a las guarimbas. Eso nada más puede salir de una mente perversa, de una mente macabra. De eso viene de unas mentes dañadas, que ni siquiera están aquí en el país. Los que dicen, guarda toda la basura y guarda la basura y después la utiliza. Son gente también media loca, ¿no? Que saca todos los carros y tranquen todos los carros y trancamos todas las calles y así. O sea, unas bromas locas. Que lo de las guayas, calcularon, mira, hay que ponerla a 1 metro tanto de distancia con guayas de las que se utilizan en los ascensores, no sé, de tal característica. Algo pensado, macabro. Esa mente macabra no son de los estudiantes. Y por algo de los miles de detenidos en todos estos hechos violentos, quedan 100 y tantos privados de libertad, y de esos 100 y tantos privados de libertad, solo 12 son estudiantes. O sea, eso indica que el grupo de los estudiantes, el grupo grueso de estudiantes no están en la violencia. ¿No le llama a usted la atención que buena parte de esos manifestantes que salen, que se ponen máscaras antigases y manifiestan, pues, algunos pacíficamente en algunas manifestaciones, pero otros apelando a la violencia, usando morteros rudimentarios, el tema de las guayas, la tradicional bomba molotov? Son gente muy joven, gente que quizá nació hace muy poco y creció en tiempos de revolución. ¿Qué reflexión le merece a usted el hecho de que estemos frente a un antichavismo que utiliza a esos, digamos, factores más jóvenes de su propio bando para enfrentar a la policía, a la Guardia Nacional, para ponerlos adelante? Claro, utilizan a los jóvenes. Las mentes macabras no son las de los jóvenes, esas mentes macabras son de otros, que utilizan a estos jóvenes precisamente y les pagan. Hemos visto ahí, mira, hay pruebas, esto está comprobado, hay suficientes elementos probatorios que a muchos les están pagando, a los más violentos, a lo mejor a los que tienen actitudes más violentas, les están pagando, y ellos tienen un objetivo, ellos tienen que buscar la foto, del funcionario de la guardia agrediéndolo, porque cuando tú vienes, le disparas, lo escupes, lo insultas, utilizas incluso la violencia no solo verbal, que la utilizan mujeres, o sea, uno le da tristeza, unas muchachas vulgares, o sea, una broma que da pena ajena, pues, que una muchacha, unas palabras que son más grandes de que la edad que tienen, ¿no? Y muchachos, y vienen e insultan a la guardia, y vienen y le disparan, y hay funcionarios muertos, que eso indigna a cualquiera. Entonces, ¿qué buscan? Es un objetivo, buscar la foto, buscar la violencia, que se desate la violencia de parte de las fuerzas policiales hacia ellos, y bueno, decir, viste, sí son, entonces sí es verdad, viste, que son represores, que nos están reprimiendo a las manifestaciones inocentes y a las manifestaciones pacíficas, sí son ellos, y entonces vienen los salvadores. Entonces sale un pronunciamiento que tenían preparado, lo ha dicho el presidente Maduro, tenían preparado uno, dos, o sea, no tienen una fuerza militar, pero con un pronunciamiento de alguien que venga y diga, sí, mira, yo aquí porque no soporto más, aquí nosotros estamos en contra de esto, en la Fuerza Armada, una persona hablando en nombre de la Fuerza Armada, que es mucho más que uno. Entonces,
es lo que ellos buscan. Entonces vienen, como ya ellos tienen el aval, como también se ha denunciado y se ha comprobado del Departamento de Estado, tienen el aval, entonces ya el Departamento de Estado, que ha venido amenazando y diciendo, si se pasan de la raya, procedemos, si hacen esto, nosotros sancionamos. Entonces, si ellos logran conseguir los elementos subjetivos, entonces ellos objetivamente vienen y dicen, bueno, vamos a sancionar a Venezuela. Venezuela es un gobierno forajido, Venezuela es un gobierno, tiene un gobierno represivo, dictador, y aun cuando llegó por las vías electorales, se ha convertido en un gobierno dictatorial. Entonces vienen los salvadores y entonces vienen y las acciones en contra de Venezuela, que perjudicaría a todo el pueblo. Fíjese que se dio la jornada del diálogo. Usted estuvo allí. ¿Cree que ese diálogo con la oposición puede evitar que estas expresiones de violencia continúen y más bien se extingan? ¿O usted es pesimista? Yo soy optimista, porque yo creo que todo se puede con voluntad. Si en la medida que estos factores a lo mejor que no los controlan, se ha visto, ¿no? Que la MUD y no controlan a estos violentos extremistas, no los controlan. Pero el hecho que no tengan ellos el apoyo político los disminuye. Porque incluso el hecho que esté en la mesa de la unidad dialogando, buscando incorporarse en el debate nacional en todos los temas, el presidente Maduro lo ha dicho, aquí nosotros sin ningún tipo de chantaje ni ningún tipo de temor, se pueden abordar todos los temas. También los que desde afuera están apoyando a estos extremistas, se ven que no tienen fuerza y que perdieron esos reales otra vez, como han perdido todos los reales con todo el financiamiento que han dado para acá, perdieron esos reales, esta vez lo volvieron a perder. Y en la medida en que los factores se sienten como factores democráticos, como factores que son de oposición, pero que están ellos con su postura diciéndole al mundo que tampoco que tampoco apoyan las guarimbas, que tampoco apoyan la violencia, que tampoco apoyan golpes de Estado, como lo dijeron, eso es positivo. Y si en este ambiente se continúa ya trabajando en lo objetivo, ya no es la primera reunión, nosotros sabíamos que es mucho, primero de catarsis, segundo de decir lo que, como dijo Ramos Alú, 15 años sin hablar desde Miraflores y los que faltan, muchos años más. Entonces era normal que ellos quisieran decir lo que dicen todos los días por todos los medios, porque es que ellos no es que están calladitos, no es que a ellos nadie les ha callado la boca, ellos lo dicen, vociferan y dicen mucho más. Entonces, bueno, vinieron, dijeron lo que quisieron, el gobierno, el presidente, los voceros también dijeron lo que quisieron y bien, bueno, ahora vamos a lo concreto, ahora vamos a trabajar en lo económico, que es el problema, que pareciera que más ellos hicieron hincapié. Bueno, hay una conferencia de paz económica, hay una conferencia y una mesa económica para atender, en donde ya están los factores económicos trabajando para contribuir con el progreso económico de la República. Y yo creo que en eso es que nosotros tenemos que abordar, por eso soy optimista. Ellos dieron el primer paso a pesar del chantaje tremendo, porque nosotros sabemos que a ellos mismos recibieron una porción de su propia medicina, recibieron una porción de lo que es el fascismo, que no discrimina. Cuando tiene que atacar, tú pudiste haber sido muy, muy de derecha, pero si te sientas, entonces te insultan, como están insultando al doctor Guillermo Aveledo, como están insultando a los otros que han venido con toda la buena voluntad a sentarse. Yo creo que hay buena voluntad, y si hay buena voluntad, se puede lograr que por lo menos minimizar y aislar a estos factores violentos. El 19 de abril se cumplió un año de la juramentación, ¿verdad?, del presidente Nicolás Maduro, luego del triunfo del 14 de abril. Desde ese 19 de abril usted es la primera combatiente de la República. Un rol muy distinto al que la vida le había asignado.
Usted ha sido dirigente política, abogada, después de jefa de la fracción parlamentaria o de la bancada, fue presidenta de la propia Asamblea Nacional, ¿cierto? Sí. Y ahora le corresponde como primera combatiente un rol distinto, quizá más discreto, más, digamos, comedido por el rol mismo que tiene su esposo, el presidente Nicolás Maduro. ¿Cómo ha sido ese año para usted, primera Solo combatiente? te faltó que fui procuradora. Procuradora del presidente Chávez, tú ¿cierto? sabes que esa es una de las mayores satisfacciones que me queda, porque yo fui abogada del comandante Chávez cuando él estuvo preso. estaba en Yare. Yo era una de sus abogadas y estaba allí con él desde el 4 de febrero del 92. Yo dije, yo estoy con Chávez y bueno, estuve como abogada de él. Y después del último año, él que me designó procuradora, me dijo, mira Cilia, ya tú lo que ibas a hacer en la Asamblea Nacional ya lo hiciste. Ahora había muerto, que en paz descanse, Carlos Escarrá, y dijimos, tú tienes que venirte para acá, y bueno, y me designó sin aviso y sin protesto, y sabes que uno como un soldado, nosotros, que eso es alguna satisfacción, pues, acompañar siempre a Chávez en donde él quiso, en donde él creyó conveniente que uno estuviera, y bueno, me nombró procuradora, que es abogada de la República. Entonces empecé en esta revolución como abogada de Chávez, y en el último año del comandante Chávez fui su abogada, pues fui abogada de la República, y eso, para mí, eso es un gran honor. Y después, todo este año, ¿no?, de tristeza por la partida del comandante, y después asumir la responsabilidad. Y yo me siento como acompañante, así como acompañé a Chávez durante 20 años, acompañó a Nicolás Maduro. Aparte que soy su esposa, pero políticamente y en el gobierno lo acompaño igual, con la misma lealtad, con la misma disposición, con la misma fuerza, con el mismo amor que acompañé al comandante Chávez, porque es el mismo legado, porque es el mismo proyecto, porque es la misma revolución, porque Nicolás es el hijo de Chávez, y todos nosotros, y tú, todos somos los hijos de Chávez, que tenemos en la responsabilidad de culminar eso. Entonces no lo asumo ni como primera dama, ni como primera combatiente. El trabajo lo asumo como una soldada más de la revolución, como siempre lo hice. Entonces, tú sabes que da también la satisfacción, que no le fallamos nunca a Chávez. Y uno dice, ¿qué más? O sea, que si yo hubiera sabido que le iba a pasar esto a Chávez, porque tú sabes que también eres testigo y estuviste ahí en los últimos momentos con el comandante Chávez, y nosotros incluso ante la gravedad no podíamos pensar que Chávez iba a partir. Nosotros decíamos, Chávez resiste esto y más. Entonces uno dice, cónchale, si yo hubiera pensado que Chávez en verdad en ese momento eran los últimos momentos, que hubiera hecho. Y yo dije, hubiera hecho lo que hicimos, estar con él en todo momento y darle nuestro amor y expresárselo, porque sabes que se lo expresábamos. Nosotros veíamos al comandante Chávez, no solamente le decíamos, Chávez, te quiero, cuídate, que sigue adelante, sino le llevábamos el amor del pueblo, ¿no? El pueblo te quiere, el pueblo está haciendo esto, el pueblo hizo una vigilia, el pueblo fue y oró, el pueblo hizo una cadena, y él estaba en cuenta de todo ese amor. Pues entonces uno dice, ¿qué haría? Haría lo mismo. ¿Y qué sigo haciendo? Sigo haciendo lo mismo. Como que si él estuviera allí, mira, él está allí. Él está allí, desde allí él nos ve. Porque uno no puede pensar que todo queda aquí en la materia. Y el espíritu, ahí está, y nosotros estamos siguiendo su legado. ¿Hay algún episodio particular que usted recuerde del comandante Chávez con especial cariño, afecto? ¿Algún momento especial de su vida con él? Todos, pero en los últimos momentos son los que no se borran de la mente, ¿no? Su mirada profunda, su mirada transparente, su mirada de amor. O sea, eso le queda a uno grabado, y sobre todo cuando él decía, ¿no?, la preocupación por el pueblo, ¿no? O sea, que yo digo, qué amor tan grande tenía Chávez por el pueblo, que él no sentía su dolor. Su dolor era el dolor que le podía ocasionar, si le pasaba algo a él, el dolor que le iba a ocasionar al pueblo, ya él lo presentía, él no quería ocasionarle ese dolor al pueblo.
y él no lo decía. Y por eso él se aferraba a Cristo, y por eso se aferraba a la vida. Y siempre era su pueblo, ¿no? Su pueblo y su mirada, ¿no? Nosotros íbamos, los visitábamos, hablábamos, él daba sus órdenes, instruía, mandaba, seguía mandando, y cuando nos retirábamos, su mirada, o sea, le queda a uno así como grabada, ¿no? Su mirada, nos íbamos, uno se llegaba, uno volteaba y él le lanzaba un beso con la mano, así, un beso. Y ese beso era para todos, ese beso es para todo el pueblo, pues, y eso queda grabado eternamente en el corazón. ¿Qué sintió usted cuando el comandante Chávez aquel 8 de diciembre dijo que en caso de quedar inhabilitado para continuar ejerciendo la presidencia, el pueblo votara por Nicolás Maduro? Mira, lo primero es que uno no pensaba que eso iba a ocurrir, decía, no, eso no, o sea, era una negación. Lo primero es la negación, o sea, no va a ocurrir, no va a ocurrir. Y dolor por él, ¿no? Por él, porque Chávez, la responsabilidad de él es impresionante, ¿no? Como hasta el último momento nos orientó en cualquier circunstancia que nosotros negábamos, pero que bueno, ocurrió y que afortunadamente el comandante Chávez dejó todo encaminado, dejó al pueblo, a la Fuerza Armada, dejó sus instrucciones, y mire, y el pueblo que asistió por millones en esos días de tristeza y de despedida al comandante Chávez, ¿sabe qué impresionaba? El día que trasladamos al comandante Chávez del hospital militar a la academia, el pueblo llorando, y el pueblo decía, y el pueblo, una consigna del pueblo que decía, Chávez, te lo juro. O sea, el juramento del pueblo, ¿vale? Era impresionante. Y después pasaron millones por la academia militar y pasaban, se le cuadraban, lo saludaban y le juraban. Y después cumplieron el juramento y siguen cumpliendo ese juramento, ¿vale? Eso es algo, yo creo que no hay experiencia en ninguna parte del mundo de lo que ha pasado aquí, de lo que pasó en abril de 2002. Horas, ¿cuántas? 47 horas en donde derrocan al presidente Chávez. El pueblo y la Fuerza Armada lo rescata, revierten el golpe de Estado. Chávez regresa y sigue la vida en democracia, en paz, continúa todo, ¿no? Eso fue un milagro, la resurrección, el 14 de abril es un día de resurrección en el mundo, que la gente decía, bueno, tumbaron al dictador, y de repente dicen, bueno, pero ¿cómo es posible? El pueblo rescató al dictador, ¿cómo es eso, no? Empieza la gente, el que no sabía lo que aquí pasaba, empezó a interesarse para ver qué fenómeno pasaba aquí, porque como si después de tanto tiempo logran sacar al dictador, ¿cómo es posible que entonces vienen y lo restituyen? Eso no había pasado en ninguna parte del mundo. Entonces ahora, igual, todo lo que ha pasado, mira, aquí, para este golpe que han tratado de darle a Venezuela en esta nueva oportunidad, reeditando el 12 de abril, han metido en este golpe de Estado los elementos de todos los manuales, de todos los golpes de Estado. Han metido de todo un poco, no parte de nada. ese manual tiene que ver con el estómago, con los productos de primera necesidad. El gobierno ha denunciado una guerra económica. La oposición más bien dice que es un problema del modelo del socialismo bolivariano. Pero en todo caso, lo cierto es que los efectos los está sintiendo la familia venezolana. Mujeres como usted, que son cabeza de familia, que tienen la responsabilidad primera en una sociedad machista como la nuestra del tema del alimento de la casa. En este instante tienen dificultades para el acceso a ciertos productos, se consiguen con precios muy elevados de algunos otros. ¿Qué le dice usted a las mujeres venezolanas? Sí, bueno, lo primero es que el gobierno ha atendido ese tema con toda la responsabilidad, desde diciembre incluso, que ya se veía el golpe económico, el sabotaje económico. A través del sabotaje, inducir al golpe, las condiciones para el golpe, acaparamiento, especulación, contrabando. Entonces, todo eso llevó a que el presidente tomara medidas, pero contundentes, y mandó a bajar los precios. Y bajaron los precios, y la gente en diciembre pudo conseguir sus artefactos eléctricos, su comida, y aparte que el gobierno hace un enorme esfuerzo a través de la red de alimentación que se ha venido fortaleciendo, y hay un poder adquisitivo del pueblo que puede comprar. Pues también eso es importante.
O sea, hay que abastecer y el pueblo tiene con qué comprar. O sea, se compensan las dos cosas, porque lo decía el presidente ayer, antes en la Cuarta República, entonces ellos, los anaqueles llenos, full, y el pueblo pasando el hambre, pareja, no tenía con qué comprar. Tenía sus neveras, los que tenían nevera, porque la mayoría no tenían ni nevera, vacíos los hogares, vacíos de alimentos, no tenían alimento, y los anaqueles llenos. Entonces ahora habría que ver, fíjate tú, cómo están los hogares, cómo están las despensas, las neveras. Lo primero es que ahora tienen neveras, la mayoría de los hogares, porque ahora a través incluso de Mi Casa Bien Equipada, la gente puede tener su nevera, su televisor, su lavadora, sus artefactos que le ayudan a mantener el día a día del hogar. Como madre lo sé, imagínate una madre que no tiene lavadora y tiene que lavar a mano. Ahora pueden comprar su lavadora en Mi Casa Bien Equipada y su nevera, y pueden ir al mercado, pueden ir a la red de alimentación y comprar su comida y tenerla allí. ¿Que han faltado algunos alimentos? Sí, es cierto, pero habría que buscar la causa, porque por falta de voluntad del gobierno, por falta de dinero para adquirir esos alimentos, no es. Entonces todo eso se está ahora resolviendo, primero con la ley de precios justos, que se están, el nivel de ganancia y los precios deben regularse para que sea equitativo. Y con la mesa económica, buscando la forma de que a quienes se le dan los dólares de Cadivi a 6.30, que todavía cubre la mayoría de las necesidades del pueblo con ese dólar, firma un contrato de fiel cumplimiento y se compromete entonces a traer lo que está diciendo que va a traer y a venderlo al precio que dice que lo va a vender. ¿Qué le puedo decir yo al pueblo, a las madres, a las amas de casa? Bueno, vigilante, Contraloría Social, porque incluso en la ley de precios justos se establece que donde se van a vender los alimentos, o cualquier establecimiento, ropa, calzado, que se han adquirido con dinero de la República, con los dólares de la República, debe señalarse: este artículo se adquirió con dólares de la República, eso es una obligación. Entonces, no, las mujeres sobre todo, los hombres también, pues yo veo hombres haciendo mercado, ¿no? También hacen mercado, y junto con las mujeres, controlar los precios, Contraloría Social, y no llevarse más de lo que se necesita para comer, porque se puede dañar hasta la comida. Si tú compras un saco de arroz, ese arroz le sale unos animalitos allí y se daña, entonces entonces si te lo llevas y dejas de que se le venda a otra persona, porque te lo llevas todo. Entonces cada quien debe llevarse lo que necesita, porque siempre va a haber reposición. O sea, porque a veces la gente se la lleva, me la llevo porque a lo mejor no viene más. No, si hay reposición de alimentos, tú llevas, después vienes y vas a volver a encontrar tus alimentos. Entonces todos tenemos que colaborar con el gobierno y las empresas, como lo han hecho, que bien bueno, atendiendo el llamado del gobierno. Mira, empresas de todos los rubros, de todos los, de calzado, de alimentos, de farmacia, han venido a firmar con el gobierno y a comprometerse con el pueblo. Entonces yo creo que por allí somos optimistas que se va a resolver toda esta situación y la revolución continuará, porque todo eso continúa ¿en qué? En revolución, porque fíjate, para finalizar, que yo te quería hacer una pregunta también a ti, porque tú eres testigo de lo que viviste tú también el 11, 12 y 13 de abril como reportero, como periodista. Tienes este libro, Abril Golpe Adentro. Bueno, aquí están todos tus testimonios, qué importante, ¿no? Pero que la victoria perfecta de la que nos hablaba el comandante Chávez, la victoria perfecta es la paz. Continuar la revolución en paz. Nosotros nos comprometemos a continuar la revolución en paz, en democracia, porque esa es la victoria perfecta, y allí le estaríamos cumpliendo a nuestro comandante Chávez. Qué bueno. Bueno, no nos queda tiempo, primera combatiente. Podemos hacer otra entrevista en otra oportunidad y ahondamos en otros temas que se nos quedan por fuera. Yo lo que no quería dejar que se escapara el tiempo sin preguntarle, ¿por qué primera combatiente y no primera dama, que es la tradición? Sí, porque yo creo que esos esquemas, ¿no?, de la Cuarta República, que representaba la esposa del presidente,
no era actora, o sea, estaba allí, usted es la primera dama, usted nada más se encarga de dar una canastilla, pero ni opina, ni se mete en política, ni tiene nada que ver con el gobierno. O sea, es algo hasta machista, ¿no? Algo machista, porque entonces el presidente en su sitio y usted en la casa, con la familia, dando cuestiones sociales que no trascienden, que no llegaban a transformar, que no contribuían con la transformación, porque claro, no había transformación. En la Cuarta República vivíamos en el pacto de punto fijo, en donde había un modelo, se imponía y el pueblo brillaba por su ausencia. Nosotros estamos en una revolución donde el pueblo es protagonista, donde las mujeres son protagonistas, somos protagonistas. Entonces uno no queda solo relegada para las cuestiones sociales, no, sino para el combate, en el combate. Si aquí, afortunadamente, vamos a vivir en paz y no va a haber más nunca un 11 y el 13 se va a imponer diariamente. Pero si aquí hubiera un 11 descartado y el pueblo sale, yo estoy ahí combatiendo con el pueblo como estuve el 11, 12 y 13 de abril de 2002. Por eso, primera combatiente. Bueno, ahora sí llegamos al final. Muchísimas gracias, primera combatiente. Amigas y amigos, muchas gracias por haber sintonizado esta entrevista. Este día tan especial, 13 de abril del año 2014, a 12 años de aquel otro 13. Nos despedimos, la primera combatiente Cilia Flores y este servidor Ernesto Villegas, siempre con muchísimo respeto por usted.